¿Qué onda? Bienvenidos a una emisión más de Desde las jardineras del CCH. Hoy vamos a platicar sobre un tema que todos conocemos, pero del que pocos hablamos: el consumo de sustancias, junto a mi compañera CCHera Camila Saraí, con la que podremos compartir en unos instantes algunas cifras y reflexiones. Qué gusto que nos acompañes, Sara. Hola, muchas gracias por la invitación, Jimé. Estoy muy emocionada por poder darte la más visibilidad a este tema tan delicado y que está afectando mucho a la comunidad cesachera. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Como bien menciona Jimena, aunque muchas veces este tema se toca de manera muy rápida o incluso con prejuicios, hoy queremos hablar de él con información real, datos oficiales y también entendiendo las causas y consecuencias que existen detrás de esta problemática. Porque sí, hablar de drogas no solo significa hablar de sustancias, también implica hablar de la salud mental, presión social, violencia, el entorno familiar, la prevención y sobre todo la educación. Y toda la información que estaremos compartiendo hoy está basada en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, además de investigaciones científicas realizadas en México y resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, conocida como ENDODAC. Para empezar, es importante entender que el consumo de drogas en México sí ha aumentado con el paso de los años, especialmente entre estudiantes y adolescentes. De acuerdo con estudios realizados en estudiantes mexicanos de primaria, secundaria y bachillerato, se encontró que el 17.2% de los estudiantes había consumido alguna droga al menos una vez en su vida. Y ojo, porque cuando hablamos de drogas, no nos referimos a sustancias ilegales. También se considera el alcohol y el tabaco, que son de las sustancias más consumidas entre los adolescentes. De hecho, el estudio menciona que más de la mitad de los estudiantes, específicamente el 53.2%, había consumido alcohol alguna vez. Además, un 14.5% reportó haber bebido en exceso. Y en cuanto al tabaco, alrededor del 30.4% de los estudiantes dijo haberlo consumido alguna vez, iniciando aproximadamente a los 13 años de edad, muy chiquitos. Eso es algo muy fuerte, porque estamos hablando de edades muy tempranas, básicamente chicos y chicas que todavía están entrando a la adolescencia. Exactamente. Y algo que preocupa muchísimo es que la edad de inicio en el consumo de drogas también ronda los 13 años. Ahora bien, mucha gente podría preguntarse, ¿cuáles son las drogas más consumidas por jóvenes en México? Y según los datos del estudio, la marihuana ocupa el primer lugar. Aproximadamente el 10.6% de los estudiantes reportó haberla consumido alguna vez. Después aparecen los inhalables con un 5.8% y posteriormente la cocaína con un 3.3%. Y aunque algunas personas piensan que los inhalables no son tan peligrosos, según ellos, la realidad es que pueden causar daños muy graves al cerebro, pulmones y hasta el mismo sistema nervioso. Además, muchas veces son sustancias a las que los jóvenes tienen acceso más fácilmente debido a su bajo costo o porque son productos de uso cotidiano. También hay diferencias dependiendo del lugar del país. Por ejemplo, el estudio encontró prevalencias más altas de consumo de marihuana en lugares como la Ciudad de México, Quintana Roo y el Estado de México. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces se piensa que el consumo ocurre solamente por curiosidad, pero en realidad existen muchísimos factores detrás de esto. Entre ellos están la presión social, los problemas familiares, violencia, estrés, ansiedad, depresión, falta de apoyo emocional e incluso la necesidad de pertenecer a un grupo por falta de identidad. Además, algunos adolescentes viven en contextos donde el consumo de alcohol o tabaco está muy normalizado desde edades muy tempranas. Y algo interesante que señalan las investigaciones es que las encuestas en estudiantes permiten detectar problemas antes de que se vuelvan todavía más grandes en la población general. O sea, que estos datos no solo sirven para tener estadísticas, sino para crear estrategias de prevención y también de apoyo.
Ahora hablemos de las consecuencias, porque muchas veces se minimiza el impacto del consumo de drogas. Y las consecuencias pueden ser físicas, emocionales, familiares, escolares y también sociales. Por ejemplo, algunas sustancias pueden afectar la memoria, la concentración y el aprendizaje. Y también pueden aumentar los problemas emocionales, la ansiedad y la depresión. En la escuela, esto puede reflejarse en bajo rendimiento, ausencias constantes o incluso abandono escolar. Y socialmente, de verdad que puede provocar conflictos familiares, problemas económicos y situaciones de violencia. Otro dato importante que dio a conocer el INEGI tiene que ver con adolescentes y su conflicto con las leyes. Por ejemplo, en 2021 se imputó a 3.260 adolescentes por presuntos delitos relacionados con narcomenudeo. Y el 90.2% de estos casos se relacionó con posesión simple de narcóticos. Además, la principal droga relacionada con estos casos fue la marihuana, seguida de las metanfetaminas. Pero algo muy importante es que actualmente muchas organizaciones internacionales y estrategias de salud pública buscan que el tema del consumo se atienda más desde la prevención y el tratamiento que únicamente desde el castigo. Creo que, Sara, tú tenías otro dato bastante impactante del que me comentaste fuera de cámaras. Así es, fíjate que en 2022, 8 de cada 10 adolescentes privados de la libertad o con medidas externas de sanción dijeron haber consumido alguna droga alguna vez en su vida. Y nuevamente, las sustancias más frecuentes fueron el alcohol, el tabaco y la marihuana. Esto demuestra que muchas veces el consumo está relacionado con otras problemáticas sociales más profundas. Ahora bien, esto no es solo exhibir o mostrar únicamente cifras. También es importante hablar de la prevención. ¿Tú de qué nos podrías hablar acerca de esto, Sara? La prevención no significa solamente no consumas y es algo que mucha gente debe tener en cuenta. Sí, porque también significa crear espacios seguros, hablar de salud mental, brindar apoyo emocional y ofrecer información clara y real, porque muchas veces caemos en todo lo contrario. Además, la comunicación sana en la familia y en las escuelas juega un papel fundamental. Así es, porque cuando los jóvenes tienen redes de apoyo reales, información y acompañamiento, es mucho más probable que puedan tomar decisiones más seguras para su salud y su integridad. Y hablando específicamente de nosotros, como estudiantes SHeros, este tema también se relaciona demasiado con la vida dentro de las escuelas y de las preparatorias. Claro, porque muchas veces pensamos que el consumo de sustancias es algo lejano, pero realmente puede estar presente en distintos espacios donde conviven los adolescentes y jóvenes día a día. Así es, y en una comunidad tan grande como lo es el CCH, donde convivimos miles de estudiantes diariamente con diferentes contextos, emociones y problemas personales, es importantísimo hablar de la salud mental, la presión social y sobre todo de la prevención. Además, algo muy padre del Colegio de Ciencias y Humanidades es que no solamente se enfoca en lo académico, sino también en el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo actividades culturales, deportivas y científicas para la comunidad estudiantil. Así es, en el caso de nuestro plantel, que es el CCH Azcapotzalco, por ejemplo, existen actividades deportivas, talleres culturales y espacios de apoyo estudiantil que buscan fortalecer el bienestar de los alumnos. Y eso es importante porque muchas veces tener actividades, amistades sanas o espacios donde puedas sentirte escuchado hace una gran diferencia. También, la verdad, hay que reconocer que ser estudiante no siempre es fácil, aunque es muy normalizado. A veces hay estrés, presión por las calificaciones, problemas familiares o la misma incertidumbre sobre el futuro, sobre todo en chicos como nosotros que están cursando su sexto semestre. Y justo por eso hablar del tema sin burlas ni prejuicios es tan importante, porque muchas veces decidimos callarnos para pedir ayuda simplemente por vergüenza. Exactamente. A veces creemos que tenemos que resolver todo solos, pero la realidad es que apoyarse en amigos, profesores, orientación o incluso en la familia puede ayudar muchísimo.
Y creo que algo muy característico de la comunidad UNAM y del CCH es precisamente eso, que muchas personas terminan encontrando un espacio donde sentirse acompañadas y escuchadas. Creo que algo muy importante que debemos entender es que detrás de cada estadística hay personas reales. Así es, atrás de eso hay adolescentes, estudiantes y familias que viven en situaciones complejas y que muchas veces necesitan apoyo, escucha y orientación. Y aunque el problema del consumo de drogas sigue creciendo, también existen herramientas para prevenirlo y enfrentarlo. Informarse, hablar del tema sin prejuicios y pedir ayuda cuando sea necesario puede hacer una enorme diferencia. Casi podría decir que entre la vida y la muerte. Ahora queremos dar paso a una pequeña interpretación en la que decidieron apoyar compañeros de la comunidad CCHera, en donde se recreará un caso muy común en las familias mexicanas y está basada en hechos reales. Pedimos discreción y su total atención. Muchas gracias y ahora sí continuamos. El primer día de vacaciones, en la sala de una casa, dos hermanos matan el tiempo frente a la tele, mientras su perro Max ladra pidiendo atención. Ay, no inventes, Ana. Te dije que no usaras ese poder. Ya me ganaste otra vez. Quítate, Max. No me dejas ver. Ay, Luis, acepta que eres un manco. Es práctica nada más. Ya me voy, niños. Les dejé dinero en la mesa para que pidan algo de comer, pero limpian la cocina antes, ¿eh? Luis, te encargo mucho que no abran la puerta a nadie. Tengo turno doble y llego tarde. ¿Se portan bien? Sí, jefa. No te preocupes. Al rato lo hago todo. ¡Suerte! Bye, ma. Con cuidado. Una hora después, el silencio de la casa se vuelve pesado. De pronto, unos golpes en el vidrio de la ventana rompen la calma. Es Checo. ¿Qué tranza, valedores? ¿Qué hacen encerrados? Ábranme, les traje algo para que estas vacaciones se pongan chidas de verdad. No sé, Checo. Mi mamá nos dijo que no dejaríamos entrar a nadie. Además, eso que traes en la mano se ve medio raro. Relájate, Ana. Ni que fuera el fin del mundo. Es solo para pasar el rato, para que se les quite el aburrimiento. Pues, la neta sí está bien aburrido aquí. Mi jefa ni cuenta se va a dar. Llega hasta la noche. A ver, Checo, pásale. Diego, es el primer día de vacaciones. Una vez no hace daño, ¿o qué? Y bueno, acabamos de escuchar una situación que aunque parece simple o incluso normal, refleja algo que sucede muchísimo entre adolescentes y jóvenes. Sí, porque honestamente la escena no se siente exagerada. De hecho, eso es lo más fuerte. Todo empieza en un ambiente cotidiano, vacaciones, aburrimiento, una mamá trabajando todo el día y unos amigos buscando algo divertido que hacer. Exactamente, y algo que llama mucho la atención es cómo Luis poco a poco empieza a justificar la situación. Primero duda, pero luego termina diciendo, una vez no hace daño, y esa frase puede parecer pequeña e incluso es corta, pero muchas veces es el inicio de decisiones que terminan afectando muchísimo la vida de una persona. Porque el problema es que muchas sustancias se presentan así, como algo inofensivo, divertido o incluso pasajero. Nadie llega diciendo, oye, vamos a destruir nuestra salud o nuestro futuro. Todo empieza disfrazado de convivencia, curiosidad o incluso presión social. Y también influye mucho el contexto emocional. En la radionovela vemos a dos chicos solos, aburridos y sin supervisión, porque su mamá tiene que trabajar doble turno. Eso es súper importante. A veces se juzga muy rápido a los jóvenes que consumen estas sustancias, pero pocas veces nos detenemos a pensar en el entorno en el que viven y se rodean. Hay familias donde los papás trabajan todo el día, donde casi no hay tiempo para convivir o donde los hijos pasan mucho tiempo solos. Y no porque haya una mala intención, realmente muchas veces no hay un trasfondo malo, sino porque muchas familias en México tienen jornadas muy pesadas y hacen lo que pueden para sacar a sus familias adelante. Exacto, entonces el problema no simplemente es la droga, sino también el vacío emocional, el aburrimiento, la necesidad de pertenecer o la falta de espacios seguros para distraerse. Y hablando de pertenecer, algo muy fuerte es la presión social que representa Checo en esta historia. Sí, porque Checo nunca amenaza directamente, él llega relajado, como si todo fuera normal, y eso pasa muchísimo en la vida real. Muchas veces la presión no viene con agresividad, sino con frases como, ándale, no pasa nada, todos lo hacen, no seas aburrido,
o solo será esta vez. Y aunque parezcan comentarios simples, terminan haciendo que mucha gente se sienta obligada a aceptar para no quedarse fuera de este grupo. Sobre todo en la adolescencia, donde es muy importante sentir aceptación. Muchísimas personas empiezan a consumir no porque realmente quieran, sino porque no quieren sentirse solas. Y ahí también entra algo importante, aprender a poner límites. Claro, porque decir no te hace aburrido ni menos valiente. Al contrario, muchas veces se necesita más carácter para negarte que para seguirle la corriente al grupo. Además, algo interesante de la historia es que Ana sí expresa desconfianza desde el inicio. Sí, Ana nota que algo está mal. Ella recuerda la advertencia de su mamá y cuestiona lo que trae Checo. Y eso representa algo que todos tenemos, esa sensación interna que nos dice cuando una situación puede ser peligrosa. Pero muchas veces esa voz termina siendo ignorada por presión o por querer encajar. Y lo más preocupante es que, como mencionamos hace rato en el programa, muchas personas empiezan a consumir desde edades muy tempranas, incluso alrededor de los 13 años. O sea, prácticamente cuando todavía estás entrando a secundaria. Y en etapas así, el cerebro todavía sigue desarrollándose. Por eso el consumo puede afectar muchísimo la memoria, la concentración, las emociones y hasta la toma de decisiones. Y aquí en el CCH también es importante hablar de esto sin romantizarlo ni hacerlo verlo cool. Sí, porque a veces en redes sociales o incluso entre conocidos se normaliza demasiado el consumo, como si fuera parte obligatoria de disfrutar la juventud. Cuando en realidad puede terminar afectando relaciones, metas personales, actividades deportivas, rendimiento escolar o incluso la salud mental. Y algo que me parece importante recalcar es que nadie está exento. No importa si eres buen estudiante, si tienes buenos amigos o si según tú tienes el control. Porque las adicciones nunca avisan. Exactamente, y muchas veces comienzan justo como vimos en la radionovela, en un momento aparentemente pequeño, casual y hasta cotidiano. Ahora, tampoco se trata de vivir con miedo o juzgar a quienes atraviesan por una situación así, ¿eh? Para nada, más bien se trata de entender, prevenir y saber pedir ayuda cuando algo se empieza a salir de control. Porque recuerden, pedir ayuda no es una señal de debilidad. Y tampoco tiene nada de malo hablar con alguien de confianza, amigos, familia, profesores, orientación o incluso ayuda psicológica. Además, hay demasiadas maneras más sanas de lidiar con el aburrimiento, el estrés o incluso los mismos problemas personales. Exacto, deportes, música, dibujo, videojuegos, ejercicio, talleres culturales, salir con amigos, incluso algo tan simple como platicar con alguien puede ayudarte muchísimo más de lo que uno cree. Y justo, espacios como el CCH también buscan ofrecer actividades para que los estudiantes encuentren lugares donde expresarse y sentirse parte de algo positivo. Porque al final todos necesitamos sentirnos escuchados, acompañados y comprendidos. Y después de escuchar la historia de Luis, Ana y Checo, quizás lo más importante no sea preguntarnos solamente quién tomó una mala decisión. Tal vez la verdadera pregunta es mucho más profunda. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para que tantos jóvenes crezcan sintiéndose solos, presionados, aburridos, confundidos o incluso obligados a buscar refugio en algo que puede terminar haciéndoles daño? Porque a veces es muy fácil señalar, decir, es que se dejó influenciar, es que quiso probar, es que no pensó. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en todo lo que existe detrás de estas decisiones. Detrás de muchos casos hay estrés, ansiedad, problemas familiares, violencia, presión social, miedo a no encajar o incluso la sensación de que nadie escucha realmente lo que sienten los jóvenes. Así es. Y eso es algo que vivimos todos los días. Aquí en el CCH, en el metro, en las calles, en redes sociales o incluso dentro de nuestras propias casas. Porque muchas veces nos enseñan a guardar silencio, a fingir que todo está bien, a reírnos de nuestros problemas, a decir no pasa nada, aunque por dentro nos estemos sintiendo muy mal. Y mientras tanto seguimos viviendo en espacios donde hablar de salud mental todavía incomoda, donde pedir ayuda da miedo y donde muchísimas personas prefieren sufrir en silencio antes que sentirse juzgadas. Y bueno, compañeros, hemos llegado al final de esta emisión de Desde las Jardineras del CCH. Hoy hablamos de un tema que muchas veces vemos todos los días, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar de verdad, el consumo de sustancias y todo lo que existe detrás de él. Porque como vimos a lo largo del programa, esto no se trata solamente de decisiones buenas o malas, también tiene que ver con emociones, presión social, salud mental, familia, amistades y la manera en que convivimos como comunidad.
Y creemos que lo más importante de espacios como este es justamente abrir conversaciones que normalmente se quedan en silencio. Hablar sin miedo, escuchar sin juzgar y entender que pedir ayuda jamás debería de dar vergüenza. Porque todos en algún momento podemos necesitar apoyo, compañía o simplemente alguien que nos escuche tantito. Y si algo queremos que se quede después de este programa, es la idea de que sí es posible construir espacios más seguros, más empáticos y más humanos dentro y fuera del CCH. Espacios donde no tengamos que aparentar estar bien todo el tiempo, donde podemos expresar lo que sentimos y donde cuidarnos entre nosotros también sea parte de ser comunidad. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, una vez no hace daño, tal vez también valga la pena preguntarnos qué hay detrás de esa frase y qué podemos hacer para acompañarnos mejor entre todos nosotros. Porque al final las realidades sociales no se cambian solas. Las cambiamos nosotros con lo que decimos, con lo que hacemos y con la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias también a nuestros compañeros que participaron en la radionovela y a toda la comunidad cesachera que nos escucha. Esto fue Desde las Jardineras del CCH y también muchísimas gracias a ti, Sara, por acompañarnos esta tarde.